El Senado de la República Dominicana estudia un proyecto de ley que busca reorganizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en el país. El tema es que tenemos riferos y dueños de banca dentro del Congreso. Por lo tanto, imaginemos lo que va a hacer esto. La iniciativa, ¿qué establece? Establece nuevas reglas para la instalación y operación de bancas de lotería, bancas deportivas, bingos y loterías electrónicas con el propósito de ordenar un sector que durante décadas ha experimentado un crecimiento sostenido y que ha sido objeto además de constantes debates por parte de la ciudadanía por la enorme proliferación de establecimientos a la entrada de los pueblos, al interior de los barrios. Hay barrios donde hay 4, casi uno al lado del otro, y en sectores de la alta sociedad aquí dominicana también. Para las bancas deportivas la distancia mínima sería de 500 metros, mientras que los bingos tendrían que operar a por lo menos, escuchen esta locura porque yo creo que ya, Dios mío, Alicia en el País de la Maravilla, los bingos tendrían que operar a por lo menos 100 metros de distancia y mantener una separación de 300 metros entre un establecimiento y otro. No estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de metros. En el caso de las loterías electrónicas, también se establece una distancia mínima de 200 metros respecto a escuelas, centros de salud, iglesias y edificios gubernamentales. El proyecto también mantiene la disposición vigente que exige una separación mínima de 200 metros entre una banca de lotería y otra, además de contemplar nuevas normas para la expedición de licencias, los mecanismos de supervisión y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. La propuesta forma parte de un esfuerzo por actualizar el marco legal que regula la actividad de los juegos de azar en la República Dominicana. Mientras el Senado inicia el estudio de esta iniciativa, desde el propio sector ya comenzaron a surgir las primeras reacciones. La Federación Nacional de Bancas de Lotería, FENABANCA, expresó su desacuerdo con varios aspectos del proyecto, especialmente con la conformación del nuevo Consejo Técnico de la Dirección General de Juegos del Azar. El gremio sostiene que fue excluido del organismo que tendría a su cargo decisiones fundamentales sobre la regulación del sector, pese a que históricamente, dicen ellos, han formado parte de los espacios tanto de consulta como de supervisión. FENABANCA también propuso que el Consejo incluya representantes del Ministerio Público, de Procompetencia y del propio sector de bancas, al considerar que una integración más amplia fortalecería la transparencia del sistema. Asimismo, solicitó que los términos quiniela, palé y tripleta sean reconocidos por ley como denominaciones de dominio público pertenecientes al Estado Dominicano para evitar que puedan ser objetos de derechos exclusivos por parte de empresas privadas. ¿Sí van, Yael? Miren, el tema de los riferos, hay cosas que las sociedades tienen que admitir. Y el tema de los riferos aquí es una realidad que, aunque muchos han querido dar la espalda a lo que significan los riferos, la verdad está ahí. Primero, yo estaba en televisión trabajando detrás de cámara por un tiempo ya un poco extendido. Hace unos años estoy delante de cámara, pero desde detrás de cámara que yo empecé a ver producciones de televisión dirigidas a los riferos específicamente, a ese gremio. Saludo a nuestro amigo del programa Con los Riferos, así se llamó ese programa, creo que está transmitiendo todavía. Los riferos están entrando a hacer comunicación para hablar de su gremio. O sea, miren la importancia y el nivel de impacto que esto tiene, para hablar del número de rifas y de las cuestiones que tienen que ver con el gremio de los riferos. Pero luego de eso empecé a ver también que en el Congreso de la República Dominicana se empezó a proliferar una cantidad de figuras del mundo de los juegos de azar, de las rifas, y estaban ya siendo legisladores. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿esa gente está representando una demarcación, una circunscripción, una población, o está representando intereses de un gremio económicamente poderoso como el de las rifas, el de los juegos de azar? Pero ¿qué pasa también con esto de quienes nos representan a nosotros? Ahí en el Congreso también tuvimos la inclusión de otros gremios importantes como el transporte. Está nuestro amigo Antonio Marte, que es amigo de esta plataforma. Hay gente que están ahí porque hay una representación económica poderosísima del sector transporte y del sector rifas. Y a nosotros nos hace
hacernos la pregunta de si la condición para ir al Congreso es tener los cuartos, como dice Freddy, suficiente para llevar a cabo unas elecciones, una campaña y ganar, o si es realmente, como se dice en el papel, gente que está supuesta a ser representantes de la población de una demarcación. Son preguntas que nos hacemos. Ahora, volviendo rápidamente al tema de las bancas, ya las bancas son parte de nuestra cultura, hasta el aspecto sociocultural de entretenimiento, de historias y de relaciones. Ya la banca ha sido un protagonista. Si ustedes se fijan, hasta producciones cinematográficas que aquí se han hecho, aparece la banca como un personaje casi. El chino motoconcho que anda por ahí, no sé si Cookies a lo mejor lo vio, tenía amores con una banquera, era. Entonces la banquera, el chino motoconcho, ellos lo reconocieron aquí en varias plataformas, un morenito con los ojos achinados, y puso su taller, gracias a Dios le está yendo muy bien. Lo que quiero decirte es que con el motoconcho, la banquera es otro personaje de nuestra idiosincrasia allá. Correcto, sin discusión alguna. Entonces, la banquera es un personaje. Freddy, que escribe libros, de pronto incluye una banquera en sus historias. La banquera es un personaje completo, compuesto, con muchos matices, porque trabaja en la banca. La banca es un espacio ya de la barriada, del pueblo, que muchas cosas pasan allí y desde allí. Lo que quiero dejar con esto es que lo que le dije al principio, no sé si estamos al aire ya, que aquí juntan las escuelas, las iglesias y todo, y no le llegan por la mitad el número de bancas que hay. ¿Y cuál es el aporte que hace una banca? Se llama ludopatía, ¿verdad, Humberto? Sí, señor. Ludopatía. Sí, señor. Es una enfermedad de la mente, de gente que se hace adicto al juego de azar. La gente que lo describe, hay un tema médico, químico que pasa en el cerebro, una sustancia que se secreta cuando la gente se emociona porque cree que va a ganar algo, en la expectativa. Aunque pierda, pero todos los días va y juega. Pero yo le hago una pregunta, aprovechando que están los oráculos acá. Y por ejemplo, Humberto, que ha vivido en Buenos Aires, en un país donde es nula la planificación urbanística, ¿el Estado Dominicano tiene la capacidad técnica de fiscalizar este tema de las distancias de las bancas, entre las bancas, y las escuelas públicas, Humberto Salazar? Eso es un chiste. Eso es un chiste. En un país donde las bancas y los motoconchos son la principal actividad económica de los barrios y de la gente, de los dominicanos que no tienen nada que hacer, bueno, esa es una profesión. Ser banquera y ser motoconchista, esas son las dos profesiones que nosotros estamos desarrollando en un país que habla alguna gente que es un país desarrollado y que el PIB avanza y que somos algo parecido a un país del primer mundo. Dijeron que en el 32. ¿Por qué tú miras a Nelson? ¿Eh? ¿Por qué tú miras a Nelson cuando tú hablas? No, yo estoy mirando la cámara. En el 34, 2034, quisiera decir 2032. ¿Qué ocurre? Yo podría calificar a la República Dominicana como un país de ludópatas. Que todo el mundo juega. ¿De dónde sale el dinero? No lo sé. El tema con las bancas, una nueva ley tratando de regularla, creo que la iniciativa está bien. Sobre todo porque cuando usted lee el expediente Calamar, porque hay que ir ahí. ¿Qué es lo previo a esto? El escándalo que está dibujado en el expediente Calamar. Claro que quiere todo el mundo, porque hay una enorme cantidad de culpables, desacreditarlo. El expediente que construyó el Ministerio Público para el tema Calamar, donde hay un montón de políticos, todo el mundo quiere desacreditarlo, pero nadie explica cómo un proyecto de buscar bancas y tratar de ponerla a pagar impuestos, identificarlas geográficamente y físicamente y determinar con algún control cuánto ingresa ahí, fue usado simplemente para buscarse una enorme cantidad de dinero para los políticos. Nadie quiere hablar de eso, yo tampoco, así que voy a terminar ese tema. De todos modos, el tema de las bancas de apuesta, olvídense, pueden hacer 1000 leyes. Eso no lo van a regular en la República Dominicana hasta que no venga un régimen que plantee consecuencias para la violación de la ley y comience a controlar ese tema, porque eso no era ese desorden que tenemos ahora. La Lotería Nacional, la amiga del pobre y del rico, era prácticamente la única agencia que vendía billetes de lotería en la República Dominicana, y los ingresos iban ¿dónde? Al fisco.
eran entregados a la Tesorería Nacional para inversión pública. Eso se acabó. Ahora las bancas, y no lo van a decir, o sea, se van a callar también, las bancas de apuestas son una de las primeras vías de lavado de activos en la República Dominicana. Cuidado, Humberto. No, cuidado no, es la verdad. Porque si no tiene control y entra dinero y aparecen premios de no sé cuántos millones de pesos todas las noches en múltiples loterías. Aquí se juega lo de Venezuela, se juega lo de Puerto Rico, se juega lo de Miami, se juega lo de Dominicana, se juega no sé cuántas agencias de lotería hay que hacen sorteos en el día. Se juega antes se jugaba a la plaquita y eso se acabó. Ahora se juega al béisbol, se juega al fútbol, se juega al básquet. Se juega absolutamente todo. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Los dominicanos juegan todo lo que tienen? No, porque hay muchísima gente que no juega. Yo no juego nada. Pero definitivamente es enormemente sospechoso. ¿Se va a transparentar en el Congreso? No, como lo acaba de decir Iván. Los representantes de la banca tienen asientos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y así planteamos que vamos a controlar ese negocio. Muy difícil. Aparte de eso, desde tiempos muy ancestrales, todo lo que tiene que ver con juego es parte de las mafias organizadas en los diversos países que hay sobre la faz de la tierra. Iván, antes, para aportar al tema de lo que seguramente va a plantearnos don Freddy Aguas Vivas, informarle que en República Dominicana hay 72.000 puntos de venta de bancas de lotería. Según información de la Dirección General de Impuestos Internos, más del 60% de las bancas operan en la ilegalidad o en un estatus irregular. Lo que más preocupa de lo que acabamos de compartir con la República Dominicana es la ilusión del ingreso y el sesgo de la pobreza. Esto es dinero de gente pobre con temas de ilusión. Y hay un tema también, es el principal instrumento de lavado de activos en la República Dominicana, según el Ministerio de Hacienda y el FBI. Es lo que preocupa. También de cara a los pobres, la ludopatía desatendida, el fácil acceso físico y la llegada de lotería electrónica en barrios donde hay extrema pobreza. Don Freddy Aguas Vivas. Bueno, yo recuerdo que en los años 70 y 80 se regulaban las farmacias, Humberto, no sé. Claro que sí, se regulaban. Tenía que haber 500 metros de este lado y 500 metros del otro lado. Y creo, si no me equivoco, también las estaciones de venta de combustible, ¿verdad? Estaciones de gasolina, y luego algunos productos de primera necesidad, pero a través del colmado. Entonces, eso tenía un fin regulador para evitar, en este caso, hasta de protección a los negocios pequeños. Pues tú ponías un colmado aquí y de repente un vecino te mudaba al frente y te ponía un colmadón, entonces ya tú ibas en desventaja. Entonces, se ha dado mucha vuelta, se ha legislado un poco. De hecho, en esta semana se va a convocar a través del agente de Industria y Comercio, ¿verdad?, para tratar de definir unas nuevas reglas de juego, porque ya fueron sobrebordadas las que existían, perdón. Acceso de hipo. Hacía muchísimo, yo no oía hablar de hipo. Miren... Freddy, una cosa que preocupa al FBI en el caso de la República Dominicana, dice que al mover amplios volúmenes de efectivo, este sector en específico representa una vulnerabilidad permanente para el sistema financiero en la República Dominicana, debido a que no cuenta con controles antilavados estrictos y no hay información de trazabilidad que se pueda cruzar entre la Dirección General de Impuestos y el Ministerio de Hacienda. Es así, don Freddy. Gracias. Y don Humberto. Gracias. Pero yo lo acabo de decir. Humberto lo acababa de predestinar, ¿verdad? Entonces, los oráculos, como dijiste tú. Los oráculos. La situación es más grave porque, como hemos estado analizando aquí, hay un problema con las bancas de loterías. Las bancas ilegales son muchas más que las bancas de la lotería. Pero también tenemos aquí se juega hasta carrera de caballo. Pero tú tienes que las bancas ilegales, hay 60.000 bancas ilegales. Y cuando te vas detrás de ese tesoro, ya todo se mueve, esa gente coge todo ese efectivo, lo enchonclan en un lugar y por ahí no tenemos más acceso a ese efectivo. Hay una situación que hay que pararla de golpe, aunque
aunque hay quienes sostienen, Humberto, Ajá. que la cantidad, el volumen de dinero invertido de manera ilegal en las bancas ha creado una situación de estancamiento, si se quiere, porque ese sector no está dispuesto a dejarse quitarle el protagonismo que tiene y está dispuesto a una lucha frontal con el Estado. Don Freddy, creo que además no es la primera vez que el Estado trata de regularizar a este sector y ha fallado. Van varias veces, muchas veces. Es más, hay varios ministros de Hacienda que han intentado empezar por ahí su gestión y se han guayado todo. Sí, lo que pasa en este renglón es que es un renglón, Nelson, que tiene un poder económico muy grande. Enorme. Enorme. Entonces, en un país, en todos los países, siempre el poder económico ha sido siempre quien dicta el curso de las cosas. Pero cuando hay un país que tiene esa misma tendencia, entonces tiene una genuflexidad, flexibilidad, como se llama, en el término jurídico y legal, el dinero ahí puede hacer y deshacer cuando quiera, a la hora que quiera y hasta que quiera. Sí. Pero fíjate, Iván, el problema con las bancas es el mismo de los motoconchos, el mismo del transporte público. Nosotros hemos creado monstruos. O sea, la República Dominicana ha creado monstruos donde hay incluso algunos personajes que manejan esos monstruos y que chantajean a la sociedad. ¿Por qué el motoconcho no se puede regular? Porque armarían una revolución ya. Miles y miles y miles de personas que trabajan ese tema. ¿Por qué las bancas no se pueden regular? Lo acaba de decir Freddy. Porque los capitales que está manejando son enormes. Y dan empleo también. Son Humberto. enormes. Y Dan empleo empleo. de hambre. Empleo de hambre. De esas muchachas que trabajan en bancas, lo que ganan, yo lo leí el otro día, son 15,000 pesos al mes. Para que quede claro, empleos de hambre. Pero el tema es bueno, ahí está Cookie. Muchas veces Eso es lo que también, pagan. Humberto, disculpa, Sí, muchas cómo veces no. esta niña que está ahí en el barrio, en la esquinita, al lado del colmado, en su banca, es lo único que tiene, el único acceso que tiene laboral. Es eso, Humberto. Pero sabes que no debería ser así. Porque si tiene ese acceso laboral significa que dejó la escuela, que no tiene acceso a un empleo por lo menos digno donde pueda solventar sus gastos. Nosotros tenemos que trabajar precisamente para que los empleos sean dignos. Mira, el otro día, ¿qué vimos nosotros el otro día? Una empleada de un hotel en Punta Cana que estrelló todo, le tiró todo a los turistas encima, decía de todo, con un evidente acceso de problemas de salud mental. En el Moon Era Palace, clarísimo. pues, Pero Ahora a ella revisar. después la entrevistaron y ¿qué dijo? Ustedes no saben el sueldo de hambre que yo cobro para guardarle todo este tipo de barbaridades que me dicen. Le dijeron perra, de todo le dicen. Entonces, son empleos de muy mala calidad. Si seguimos como vamos, o sea, entre motoconchistas, banqueras y personas semianalfabetas que viven en el país creyendo que le van a normar la vida a los demás, simplemente los que conocemos alguito o nos iremos o haremos este tipo de programas del extranjero, porque no nos van a dejar espacio. La República Dominicana tiene que trabajar urgentemente por plantearse que haya acceso a empleos dignos para esa gente y no los tenemos. Ese es un problema. ¿Dónde se van a emplear? Déjame decirte algo, Freddy. Yo viví en Baní. Yo hice mi pasantía en Baní, en Sabana Buey de Baní. Viví primero en Baní, pueblo, como 3 meses y el resto 9 meses en Sabana Buey de Baní, que Freddy sabe. Yo sabía, yo vi unos blanquitos allí en Benín. Exacto. No. Un momentito. Tanto en Fundación como en Sabana Buey de Baní, es el lugar de Baní que es donde están las mujeres más bonitas de Baní. Cuidado, tú sabes. señores. Pero déjame En todo el decirte país hay algo. mujeres lindas. Sí, pero déjame decirte algo. Yo, de curioso, Freddy, eso hace muchos años. Sí. Yo digo, pero ¿y por qué hay tantos muchachos cojos aquí? Cojos. Cojo. Había muchos muchachos que eran cojos. Y yo decía, pero ¿por qué hay tantos muchachos cojos aquí, jóvenes cojos? ¿Tú sabes lo que hacían? Recogían lo que llamaban la caraquita, los números. La caraquita. Lo subían en una moto y tenían que llegar a Baní para entregarla en la banca antes de que tiraran la lotería. La lotería. Se mataban en la carretera de Es noche. correcto eso. Se mataban en la carretera de noche. Wow. Eso Yo- todo hay que regular. Yo no había pensado en eso, Humberto, pero tiene mucha lógica, hace sentido, porque, oye, había que presentar la lista de números de la caraquita antes de las 9 de la noche. Antes de las 9 de la cuando noche. sonaba
se caía, se En esos rompía la caminos pierna y vecinales, quedaban malísimos. cojos. Imagínate tú lo que es. Pero nosotros tenemos que trabajar para mejorar la calidad de los sueldos en la República Dominicana. Nosotros no podemos tener un pueblo que cobre hambre, o sea, motoconchos que no tienen ningún tipo de valor agregado el motoconcho. Mira, y Humberto, lancheras querido. que tampoco tienen algún tipo de valor agregado. ¿Sabes cuántos dominicanos salió un censo, viven en el extranjero ya? 3.200.000 dominicanos, más del 30% de la población. Para Y pasar entonces, una línea y subrayar todo lo que Humberto ha dicho, que es muy importante como siempre, yo creo que veamos esto ya desde un punto de vista más macro, de lo que esto significa en sentido general. Humberto habla de los millones de dominicanos que ya son diáspora. Entonces hay una gran cantidad de dominicanos que quedan aquí, incluidos dominicanos que recién se hicieron, que vinieron del otro lado de la isla, que están encima de un motor conchando o están en esa casetica que le hacen a las bancas de juego. Yo me pregunto, Humberto, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a permitir que esta polarización de estratos sociales se siga marcando en República Dominicana? Aquí hay una clase media que está al desaparecer porque la gente que intentaba subir de la clase media cayó a pobre, porque no hay espacio. Primero, no hay una seguridad jurídica. El tema del anticipo que estuvimos hablando no le permitía o no le permite a nadie poder emprender y cambiar de estatus social. Entonces, la gente que tienen hijos, que por lo menos los hijos pueden decir, bueno, la generación que viene va a ser diferente. Mentira. Está un sistema educativo que los educa peor que en el tiempo de nosotros, Freddy. Sí. Se va a acumular la deficiencia. Hay un sistema laboral que no tributa para que la gente consiga un empleo decente. Si usted no conoce 3 gente pegada famosa, usted no consigue un trabajo. Entonces es una cosa horripilante, horrenda. Entonces estamos tributando nosotros para que el país se convierta en un desastre. Miren qué pasa en la vecina nación de Haití. La ponemos de ejemplo porque está bien cerca de nosotros. Haití tiene una clase ultra plus millonaria que tiene su espacio blindado entre Haití, República Dominicana y Miami, porque tiene sus millones. Pero es un porcentaje del 1%. Y el resto del país, para la porra se fue. República Dominicana está asignando a sus dominicanos, haciendo que los jóvenes que están supuestos a formarse con educación de calidad, salgan de un bachillerato sin saber leer una línea completa, sin faltas de dicción ni nada de eso. Y sin entender un párrafo mucho menos. Están causando que el joven que quiere estudiar y hacer algo no tiene cómo hacerlo y tiene que meterse a motoconchar. Y que la joven que quisiese hacer algo de su vida, hacer alguna carrera que le sea productiva, tener que dejar la escuela porque parió a los 14 o a los 15, porque es parte de nuestra cultura y la falta de formación moral que tenemos y religioso, de conocimiento, de formación integral humana y religiosa que daban las escuelas, porque eso lo quitaron también. Entonces estamos tributando, y cierro con esto para pasar al siguiente tema, con que estamos armando el cóctel perfecto aquí para destruir la sociedad que por lo menos funcionaba. Nelson Enrique, con el siguiente tema para nosotros el día de hoy con Estados Unidos. Sí, gracias, Iván. Terminar con algo que una persona aquí con mucho cariño le manda a Humberto. Dice, si usted vivió en Baní, sabe que hay bancas de lotería que pagan 10,000 pesos y trabajan las niñas 2 tandas. Un completo abuso. Es así. Le manda decir a don Humberto. Sí, yo viví en Baní, gracias a Dios aprendí muchísimo. Y un abrazo a mi gente de Baní. Bueno, te quieren mucho al quiero parecer mucho allá. y ellos me quieren a mí también. Señores, vamos a hablar de alguien que parece que no lo quiere nadie, que es Haití. Fíjense que dice esto, Estados Unidos reconoce que Haití es un peligro. Por fin, gracias gringos, para la República Dominicana. Estados Unidos respaldó este lunes, el día de ayer, la posición que durante años ha sostenido la República Dominicana en todos los foros posibles sobre la crisis en Haití, al advertir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el deterioro de la seguridad en ese país representa una amenaza directa al deterioro para los haitianos y para la República Dominicana y para la estabilidad en toda la región del Caribe y América Latina. El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que la expansión de las pandillas, el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico han convertido la crisis haitiana en un problema de alcance regional que requiere de parte de la ONU una respuesta urgente de toda la comunidad internacional. Además, durante la misión,
durante la misma sesión, el canciller dominicano, don Roberto Alves, reiteró el llamado del gobierno para que se acelere el fortalecimiento de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití y recordó que esa fuerza fue autorizada para contar con hasta 5.551 efectivos, pero actualmente solo dispone de poco más de 1 millar de agentes desplegados, una diferencia que atribuyó principalmente a limitaciones logísticas, financieras y a la falta de transporte aéreo estratégico para movilizar tropas y equipos. Álvarez insistió, nuestro canciller, en que sin el reabastecimiento de la seguridad sería imposible crear las condiciones necesarias, 1, para celebrar elecciones libres, 2, para fortalecer las instituciones democráticas y 3, recuperar la gobernabilidad en ese país. Asimismo, exhortó al Consejo de Seguridad reforzar las sanciones contra quienes financiaron a las pandillas y las siguen financiando o facilitan el tráfico ilegal de armas hacia Haití, al considerar que estos grupos continúan ampliando su capacidad operativa gracias al flujo constante de dineros, recursos y armamento. Por su parte, el representante especial de la ONU para Haití, Carlos Ruiz Massieu, informó que el Consejo Electoral Provisional ha logrado algunos avances, según él, para la organización de los próximos comicios, entre ellos la revisión del decreto electoral, la aprobación del presupuesto para las elecciones y el inicio del proceso de inscripción de votantes, según él. Sin embargo, advirtió que la violencia ejercida por las pandillas sigue siendo el principal obstáculo para que ese proceso pueda desarrollarse con garantías. El funcionario también alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria, señalando que millones de haitianos continúan desplazados por la violencia o enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria. A esto se suma la preocupación expresada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que advirtió que organizaciones criminales en Haití ya no solo buscan controlar territorios, sino también infiltrarse en instituciones del Estado y dominar importantes actividades económicas, mientras aumenta, según organismos internos de los Estados Unidos de investigación, el reclutamiento de menores de edad para integrar las pandillas. En ese contexto, la misión multinacional informó que ya ha ejecutado sus primeras operaciones conjuntas contra grupos armados, logrando la captura, según ellos, de presuntos pandilleros, la incautación de armas de fuego y la destrucción de explosivos. No obstante, sus responsables reconocieron que el despliegue sigue siendo insuficiente, pobre, y reiteraron el llamado a la comunidad internacional para aportar personal, equipos y recursos que permitan enfrentar con mayor eficacia la lamentable crisis de seguridad que atraviesa nuestro vecino Haití. Iván Yael. Miren, algo que me llama la atención. Recién hablamos de ti en el tema anterior y haciendo el parangón, la comparación de cómo están allí. Y cuando nosotros hacemos este ejercicio de distanciarnos del problema, es un ejercicio que la gente que observa los movimientos sociales lo hace a través del tiempo, se salen de su propio asiento, de su propia perspectiva, de la sociedad en la que viven, se distancian y ven qué está pasando. Desde fuera, la gente tiende a ver esa isla como una sola cosa, desde fuera. No entienden las diferencias. Lo mismo que pasó... Freddy. Disculpe, Iván, vamos a escuchar, me dice producción, un corto de la gente de la ONU, nuestro equipo. Vamos a escuchar al corto, por adelante. favor, para que comiences con tu comentario. Con sus esfuerzos, recursos y apoyo logístico para hacerla posible. Expresamos igualmente un reconocimiento especial a los países que han aportado lo más valioso, sus hombres y mujeres desplegados sobre el terreno, cuyo compromiso constituye una demostración concreta de solidaridad con Haití. Pero existe una segunda realidad. La fuerza fue autorizada para contar con hasta 5.550 efectivos. Sin embargo, hasta ahora solo poco más de 1.000 se encuentran en Haití. Esa diferencia representa el principal desafío para el éxito de la misión. Tenemos tropas comprometidas, recursos para sostenerlas y una estructura de mando en funcionamiento. El obstáculo más importante para su despliegue sigue siendo de naturaleza logística. La limitada disponibilidad de transporte aéreo estratégico para trasladar con rapidez los contingentes y los equipos ya comprometidos.
No debería un obstáculo de naturaleza puramente logística interponerse entre la comunidad internacional y la protección de todo un pueblo. Por ello, hacemos un llamado a los Estados miembros que disponen de esa capacidad para que la pongan al servicio de esta misión. Bastarían unas pocas decisiones para acelerar significativamente la llegada de los efectivos. Vamos, yo cierro mi comentario para pasar con los buenos días de la máxima diciendo lo siguiente. El tema Haití, el tema de la falta de rigor de lo que está pasando en la sociedad dominicana nos está llevando a un nivel de desorden que pudiésemos caer algo parecido a lo que pasa en Haití. Dios nos libre. Colombia Alcántara le da los buenos días. Así es. Gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí, ¿verdad? Siempre. A toda la audiencia decía Humberto, fuera de cámara, que bueno, tenemos 5 años en eso, en el gobierno de Luis Abinader con el tema de Haití. Y decía Nelson que la embajadora de Haití solamente miraba al canciller, porque... Mira, y yo tengo sentimientos encontrados cada vez que he visto al presidente en cónclaves internacionales y al mismo canciller nuestro, porque uno dice, wow, cuando uno tiene propios problemas o situaciones propias en esos espacios internacionales, ver cómo nuestras autoridades diplomáticas ocupan el tiempo hablando del tema haitiano. Y sí, a veces el mayor problema que uno tiene es un problema ajeno. Uh-huh. Y nosotros hemos asistido desde el 2021 con el asesinato, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse a una de las peores etapas de Haití. Mira que Haití ha tenido etapas muy malas desde su propia fundación, pero tener un territorio gobernado por bandas, haber asesinado a un presidente en este siglo, de la forma en que lo hicieron con sicariato, ha llevado a lo que quedaba del Estado haitiano, algunos que le llaman un Estado fallido y otros que no llega a ser Estado, a una situación muy difícil, muy calamitosa. Mira, una vez se dice relajando, el mismo presidente dijo que él se echaba agua bendita en una chanza. Yo no recuerdo en el medio de qué cosa fue, pero si uno suma la cantidad de desgracias y efectos colaterales que ha tenido el gobierno de Luis Abinader, de cosas que no están en sus manos. O sea, por primera vez matan a un presidente en ejercicio en décadas, ¿sí o no? En décadas, con las peores cosas que pasaron en los tiempos de Aristide, de Duvalier, de los últimos que tuvieron ahí en décadas. Pero hacer sicariato en el 2021 a un presidente en Haití, eso le llega a Luis Abinader prácticamente estrenando el gobierno. Y uno ha contado la guerra, la pandemia, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, de Irán, de Estados Unidos, pero no habíamos puesto como en la suma de las ecuaciones el tema del magnicidio de Jovenel Moïse y el control de las bandas en Haití. Dentro de todas las cosas difíciles, yo creo que él puede hacer un récord del presidente que ha manejado el gobierno con más situaciones increíbles, o sea, empezando con la pandemia. Hace 100 años que la humanidad no tenía una pandemia. Y quizá por eso vemos en estos eventos internacionales que lo que ocupa, y gracias a Dios, ¿verdad?, que lo que ocupa el tiempo, el turno de nuestras autoridades diplomáticas es precisamente el tema haitiano. A mí me da mucha pena también del tiempo de la humanidad que estamos hablando, y yo que hice una maestría en Relaciones Internacionales y que pusieron a uno a leer todo eso de la Unión de Naciones y de la ONU y de todas las organizaciones internacionales que para poco sirven. Y ahora lo vemos más que nunca, Dios mío, es que como que la institucionalidad se ha roto en todos los sentidos. Ayer hablábamos de pastores, el otro día podíamos hablar de la Iglesia Católica. Yo nunca había visto un escándalo aquí de que el Papa mandara un obispo, arzobispo, ¿qué se llama? Lo de Santo Domingo, lo del
Un obispo. Arzobispo. Ajá, lo del de cardenal. Santo Domingo. Claro, Arzobispo. No, pero el cardenal es diferente. el chismecito que hubo con el tema del manejo de dinero. Sí. O sea, son como cosas que tú jamás... El arzobispo de Santo Exacto, Domingo. el arzobispo. Exactamente, sí, el arzobispo. Cosas que tú como que jamás viste venir. O sea, estamos en un tiempo raro de la humanidad, en un tiempo muy extraño donde nada debería sorprendernos. Y en la suma de todo eso, ver que para poco ha servido la comunidad internacional, porque Haití siempre ha tenido calamidad, el tema del terremoto del 2010, pero dejar ese país 5 años a la deriva manejado por bandas, o sea, de que van a mandar de que 600, hoy tú sabes lo que son 600 efectivos, haciendo una recolectica de guardia al mundo. No, que Bermuda mandó 2, que el otro mandó 6. Pero Dios mío, pero Dios mío, ¿para qué sirve eso? ¿Cómo que se llama eso dentro de un huracán? Miren, Quitarle un pelo en güey. mire, ese chin de hombres que mandaron, dije Kenia que iba a venir a resolver, pero Dios mío, usted va a mandar a un país manejado por barbecue y esos bandidos de que 1000 hombres. Pero ve a ver la cantidad de mujeres embarazadas que hay en Haití. A eso fue que fueron. A eso. Colombia, No se me agrega un efecto que parece que también no... Perdóname, Nelson, Sí. para cerrar. Se podía ir a buscar a Maduro. Se podía ir a braviar en el estrecho de Hormuz. Pero en Haití, nada. Eso era. Acabar con las bandas, y qué bueno que tocaste ese Colombia tema, está mandando debería ser algo tan cariñito simple ahí. como enviar un dron o varios drones y acabar con todas las pandillas. Ahora, ¿a quién le interesa o a quién le beneficia que estén permanentemente el caos con el tema de las pandillas? Sería una gran pregunta. Ahora, de parte de la República Dominicana, cuando vemos al canciller gastando saliva y dinero, la saliva es de él, pero el dinero que hace que él vaya en primera clase a la ONU, es lo que tú te preguntas, pero ¿cuántas veces? Con tantos problemas que tenemos en la República Dominicana, que deberíamos estar hablando de cómo nos afecta el tema del cambio climático y el efecto del niño. Tenemos niños que están pasando temas con la educación, cómo podemos reforzar, qué países podrían apoyarnos a nosotros para mejorar nuestra malla curricular. Hay 70.000 millones de temas que deberíamos, como dice Colombia, estar con el computador ahí. Ven, entra a esta sala. Ven, te va a recibir el embajador fulano. Ven que en Noruega, cada vez que vamos y perdemos una semana y gastamos miles de dólares en que nuestro equipo de Cancillería vaya para la ONU, es para hablar de Haití, que hay que gastar saliva, los demás países escuchan, no van a hacer absolutamente nada. Llevamos, lamentablemente, y pobre Abinader, 6 años gastando dinero para decir, oye, Haití. ¿Qué es lo que yo creo que quieren evitar? Que si mañana viene una multitud para acá, va a haber una llamada de Washington, ustedes no pueden disparar, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú vas a abrir la frontera, vas a montar un campamento allí. Creo que nos están llevando a una situación. Fíjense una cosa, cuando una persona con poder no hace absolutamente nada, debe haber alguna estrategia detrás de eso. Finalmente nos vamos a joder nosotros frente a una multitud de masas de haitianos. Y era lo que iba a decir, van a deportar 300.000 haitianos de Estados Unidos. 300.000 haitianos, más lo que nosotros deportamos desde acá. Pero hay otro tema interesante que yo acabo de comentar en la noticia. Según la CIA, el FBI y organismos de inteligencia, las pandillas haitianas no son un grupo de campesinos con un machete en la mano o una ametralladora. Son gente que está recibiendo formación criminal. Es decir, que tienen un nivel de inteligencia muy superior al criminal dominicano. Y eso es bastante delicado para nuestra seguridad. Humberto Salazar. Pues yo tengo una visión absolutamente diferente, por supuesto, como casi siempre. Recuerdo cuando murió el presidente George Bush padre. Es mi forma de ser. Les faltó decir, y para eso me pagan. Para eso me paga Colombia. Para eso me contrató Colombia. No, aparte de, yo recuerdo, decía, cuando murió el presidente George Bush padre, porque como lo vemos nosotros, no lo ven los demás. Como embajador dominicano en Corea del Sur, yo fui a firmar el libro de condolencias a la base militar que la mudaron, Estados Unidos, en el centro de Seúl, y me recibió un funcionario de la embajada, probablemente de los servicios de inteligencia.
Y lo primero que me saludo, hola embajador, ¿cómo está? Mire, yo tengo una duda y quiero que usted me explique. ¿Por qué República Dominicana es un país tan estable y relativamente rico y Haití es un desastre? Explíquemelo porque yo no lo entiendo. Y yo, claro, yo traté de explicarle lo mejor que pude. Y al final terminé montando una conferencia para explicar por qué Haití es pobre y República Dominicana es rico, con los embajadores designados en la capital de Corea del Sur, para explicarle cuál es la situación. Yo les aseguro a ustedes, yo les aseguro a ustedes que la mayor parte del mundo ve a República Dominicana como un país de abusadores, no como lo vemos nosotros. Y creo también que el canciller Roberto Álvarez ha hecho un excelente trabajo poniendo eso en discusión, porque ese problema no lo entiende nadie. ¿Cómo es posible? Pero 6 años va a tardar en esa vaina y solamente va la ONU a esa mierda, a hablar de Haití. No, mierda por favor, carajo. Mierda no, Haití es el principal problema de la República Dominicana y lo dicen los clásicos. Y nuestra pobreza no es un Los problema. clásicos, no. Nuestra falta de educación tampoco. Jesús dice que los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Un momentito. Los clásicos escritores de este país, los políticos más inteligentes de este país, que fueron el profesor Juan Bosch y el presidente Joaquín Balaguer, lo plantearon. Bueno. Y nadie quiere ir para allá. ¿Por qué Haití es un país que no ha desarrollado la democracia? Porque, según Juan Bosch, no construyó lo que es una burguesía nacional. Al no construir una burguesía nacional, es decir, esa parte de la sociedad donde hay profesionales, donde hay comerciantes, donde hay personas que tienen su propio interés para desarrollarse y eso crea un conjunto de interés común, que es lo que ocurrió en República Dominicana entre los años 66 al 78, 80, pues Haití no puede tener una democracia. Pero tú me dijiste que Haití era rico, tú dijiste ayer que Haití era rico. Déjame terminar. A mí no me gusta que me interrumpan. Yo no interrumpo a nadie. ¿Qué ocurre con eso? Aparte porque eso es muy importante para entender el problema. No es cualquier cosa. Es que Haití, sobre todo el presidente Bill Clinton, construyó un relato que no se correspondía con el desarrollo material de Haití, eliminando lo único que daba estabilidad a Haití, que era ¿qué? El ejército, el gobierno de Cedras. Lo sacó de ahí, eso es lo primero. Y la República Dominicana, el presidente Balaguer planteó en la isla al revés, que nosotros no tendremos más remedio con el tiempo de crear una confederación con Haití. Quiero ese libro. Un aplauso, señores, a Jean Francis Duval, que ha mandado 2 superchats y tenemos que leerlo. No es porque haya mandado $20. No. Pero me encanta. Vamos a ver qué dice. 10 haitianos. Ese es el sueño de 10 haitianos. Jensi Francis Duval dice, en primer superchat, a mí me gusta la gente así, que mandan de a 2. Una pata melliza ahí. Yo duré 10 años en Chile trabajando para una empresa gaseosa y pude ver cómo los países de inestabilidad política y económica amenazaban a Chile por temas fronterizos, Bolivia, Perú y Ecuador. Y luego dice, yo no entiendo por qué siempre tengo que responder a Nelson, el canciller dominicano. Ese es su tema de hablar de los problemas haitianos. Nunca hablará de Colombia ni de Venezuela porque no hacen frontera. Nelson te está explicando, mira, Nelson estudió diplomacia y te está explicando Jensi Francis Duval, 3162, a quien agradecemos mucho esos superchats. Puedes unirte también al canal para que sea nuestro partner. John Forza se huyó. Tiene razón ella. John Forza, aparece John Forza. Jensi puso 2, puede poner 4. Es que hay que entender que a nivel internacional Haití es el tema de República Dominicana. Nosotros ni somos importantes desde el punto de vista geopolítico, excepto para la seguridad americana, ni tampoco tenemos... Ahí están las llamadas, del tema haitiano. ¿Qué es lo que el canciller hace hablando de Haití? Dice Nelson, ¿usted qué opina? Adelante. Buenos días. Buen día, hermano. ¿Quién nos habla desde dónde? Licenciado Antonio Delgado, abogado. Adelante, licenciado. Diplomacia. Mire, desde San Cristóbal. Hermano, mire,
Oiga lo que le voy a decir. Nosotros tenemos frontera con Haití. Nosotros tenemos frontera con Haití. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué nosotros vamos a ir a hablar? ¿De Uruguay? No, vamos a ir a hablar de Haití, que es el problema inmediato que nos compete. Ahora bien, Haití no va a mejorar hasta que la burguesía haitiana, que son los que tienen implantada la delincuencia y el tráfico que hay en Haití. Entonces, hasta que ello no haya una política de Estado que se encargue de eliminar las bandas, y quizá tal vez la ONU puede hacer, o los organismos internacionales pueden preparar un equipo de personas haitianas que vayan a dirigir esa nación. Ahora bien, nosotros en lo inmediato Muy buena idea. tenemos este problema, y de lo cual nosotros tenemos que hablar ante el mundo, porque nosotros estamos vendidos como los malos. Eso es verdad. Y el pueblo dominicano lo único que ha sido es solidario con él. Nosotros hemos sido solidarios, lo hemos tratado como hermanos. En todos los momentos de crisis ha estado la República Dominicana ahí para ayudar a Haití. Entonces, ahora mismo Haití tiene un estado fallido hace muchísimo tiempo, ¿entiendes? No tiene una guardia, no tiene un equipo militar que pueda agarrar las bandas y desmantelarlas. Eso. Bueno, muchas gracias por su llamada. Gracias a la Cumbre Sport, a Jorge Luis Portorreal, gracias a Juan Álvarez, por supuesto, y a todo el que está compartiendo con nosotros. Estamos hablando de la situación de Haití, y yo en mi participación, Freddy, me di cuenta que no habíamos sumado entre todas las desgracias que le han tocado a Luis Abinader el tema de Haití con su magnicidio y con las bandas. ¿Con quién hablamos? Sí, muy buenos días, Ángela de la Cruz de Monteplata. Buenos días y bendiciones de Dios para todos. Gracias, mi amor, gracias. Amén. Adelante, Ángela. Bienvenida. Bastante brega que me dio en el día de ayer y no lo logré comunicarme con ustedes con un tema, ay Dios mío, ahora mismo tan importante, que es el tema de la religión. Porque todos somos religiosos de una manera u otra. Hoy ustedes están tocando, y déjenme decirle que ese tema de la religión, yo quiero comunicarme con Colombia, porque ayer difería de Colombia, de tu posición, con mucho respeto, y de verdad quiero comunicarme contigo porque he sido religiosa desde que nací y tengo ideas encontradas en cuanto al tema, no solamente de Nuria, en parte el apoyo, en parte no, pero yo quiero hablar ese tema directamente con usted, señora Colombia. Bueno, pues escríbeme a los 849-501-1541, 1549, perdón, 849-501-1549. Adelante. Gracias. Entonces, sobre el tema de Haití, déjeme decirle, yo he ido a Haití varias veces y he pisado esa tierra y he visto, sí, el nivel de miseria, pero también el nivel de ostenticidad que en tiempo atrás, valga la repetición, ostentaban. Solamente dos clases, una clase muy pobre y una clase muy rica, ¿verdad? No había una clase media. Esta situación de República Dominicana, estas palabras tan trilladas de que somos, de que los maltratamos, de que somos esto, pues no. Ustedes lo saben, somos un pueblo solidario. No sabía que realmente teníamos ese espejo a nivel de otras naciones, de que nosotros maltratábamos por el hecho de ostentar una clase distinta, pero es que son dos culturas muy, pero muy distintas del cielo a la tierra, muy distintas. Sin embargo, tienen situaciones allá que República Dominicana en un momento quisiera tener, que es el tema de la educación. Un estudiante en Haití, lo digo por mi sobrino, salen hablando idiomas, y no un solo ni dos, muchos idiomas, pero no solamente eso. Ahora,
¿Qué pasa allá? Que la educación no es accesible para todo el mundo, lamentablemente solo para el que tiene dinero. Entonces, cuando tú no educas a un pueblo permanece en el atraso y realmente no va hacia el desarrollo. Además, Sí, sabemos eso que es. Haití es una mula en Centroamérica. Entonces, ¿cómo va a progresar un pueblo así? Yo sé que Sí. ustedes tienen su opinión como personas que han estudiado política sobre por qué Haití es pobre y por qué República Dominicana es rico, pero también hay un fundamento bastante grande y es que nosotros creemos en Dios y cuando usted cree en Dios todas las cosas son posibles. Amén. Así es. Muchas gracias, Muchas Ángela, por gracias. tu llamada. Gracias por tu Insiste, llamada. cuando no te comuniques, insiste, que nos gusta mucho tu participación. Adelante, Colombia. Bueno, así es, Ángela, y habla muy bien. Ujú. Vamos a seguir recibiendo llamadas. Yo cuando salía del aeropuerto de Ben Gurión en Israel, el señor que me atendió David, ven. cuando vio mi pasaporte me dijo, ¿por qué ustedes odian tanto a los A ver, haitianos? No, eso es terrible. eso es. ahí está. ¿Por qué ustedes maltratan a los haitianos? Tengo un amigo taxista en Nueva York que me dice horrores de lo que le dice la gente cuando él dice que es dominicano acerca está. de los haitianos. Pero también sé de amigos que se han montado con taxistas, por ejemplo, de la India y de otros países en Nueva York, y le hacen esa pregunta como que nosotros somos Verdugos. verdugos de Haití. Esa es la imagen internacional que hemos vendido. Pero somos tan incapaces y tan pobres a nivel de diplomacia. Hemos tenido diplomáticos de tan baja monta en algunos casos por complacer triquiñuelas políticas que no han sabido defendernos. No hemos Así sabido hacer un buen plan de relaciones públicas para defender nuestra verdad y hemos dejado que eso corra. La narrativa de víctima la ha manejado Haití y nosotros nunca hemos sido capaces, ni en este gobierno, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro. En los tiempos de Hitler y en aquellos años, el canciller era la posición más importante de un gobierno, ¿no? Aquí los gobiernos le dan la cancillería aliados. O sea, eso debería ser tan importante como el Ministerio de Interior, Exterior, Interior. Y en la Cancillería, y yo no digo que no hayan sido buenos los aliados, pero es que no le veo como el nivel de importancia que le dan los gobiernos al Ministerio de Exterior. Debería ser un brazo estratégico en un gobierno. No le veo esa relevancia. No le veo esa relevancia, no han sido coherentes y en los tiempos de Balaguer y en los tiempos de Trujillo y en aquellos años. Pero bueno, vamos a conectar con Paola Benítez, el panel está encendido, mucha gente compartiendo, mucha gente llamando y tenemos desde la redacción de Al Tanto Noticias a Paola Benítez con esta conexión. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días. Y es que lamentablemente la violencia en la República Dominicana sigue en aumento y este mes de julio no ha sido la excepción porque durante los primeros 17 días de este mes 40 homicidios se registraron en la República Dominicana, siendo la mayoría causado por conflictos y riñas. De acuerdo con datos que maneja la Policía Nacional, entre el 1 y el 17 de este mes se reportó un total de 43 homicidios. Los datos suministrados por el Cuerpo del Orden señalan que 33 de esos equivalen al 76.7% del total y que sucedieron por conflictos sociales. El informe policial indica que 20 de esos 33 ocurrieron por riñas personales, 8 fueron catalogados como crímenes pasionales, 1 por conflicto familiar, mientras que 3 categorizaron como homicidios accidentales. Los 3 restantes estuvieron en la categoría de otro. Y es que en otro orden de información, la Policía Nacional apresó a 2 hombres e identificó a miembros de una presunta estructura criminal vinculada al asalto contra un camión del transporte de valores ocurrido el pasado 13 de julio en una estación de combustible en el distrito municipal de Don Juan, provincia Monte Plata. La información fue ofrecida la tarde de este lunes por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en la que también explicó que el caso fue esclarecido mediante una investigación desarrollada
por la Dirección Nacional del DICRIN. Es una nueva manera.